Perfecto. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Marcos y nos toca el, el capítulo 9 a partir del versículo 14. Así que hoy hemos de analizar un pasaje que, como todos los que hemos visto hasta ahora, no debe ser nueva para nosotros en el sentido de que es muy probable que no sea la primera vez que lo leamos, que lo repasemos o que escuchemos algo al respecto. Sin embargo, sí quería compartir alguna otra perspectiva de esto. Es del famoso, nos toca estudiar hoy la famosa o bastante conocida, el pasaje, digamos, del, del famoso endemoniado con epilepsia y tal, del chico epiléptico y demás. Entonces, como les decía, es seguramente un pasaje conocido por todos y al respecto, ¿qué les parece si comenzamos leyendo? Lo leo de corrido, digamos, o de pronto más bien, si es que alguien nos puede ayudar con la lectura del capítulo 9 de Marcos, del versículo 14 hasta el 29 y después lo vamos a comentar, ¿sí? Mientras lo vamos leyendo, les pediría que nos podamos acordar y traer a la memoria aquello que ya hemos aprendido o lo que nos han dicho, lo que hemos estudiado al respecto. ¿Sí? Eso para aprovechar, digamos. Entonces, mientras vamos leyendo, podemos traer a la memoria lo que hemos aprendido o de pronto algo que podamos ver por ahí que nos llame la atención. En general eso, ¿sí? Entonces, ¿alguien se anima a ayudarnos con la lectura de Marcos 9, 14 al 29? Sí, Sí, por ¿puedo favor. leer? Sí, gracias. Del Ah, 14 al 29. dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. De acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, alguien que de pronto se anime a compartirnos qué normalmente se ha escuchado o qué se suele decir o qué hemos aprendido de este pasaje. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?
o de pronto es la primera vez que lo leemos, también es una posibilidad. Pero, ¿qué se suele decir de este pasaje? ¿Qué solemos aprender o qué se suele decir de esto? Hola, buenas noches. Eh, Entré un poco tarde, así que no leí todo, no escuché toda la lectura, pero me hizo pensar lo que es típico de este pasaje, el tema de que para que un demonio salga de una persona hay que hacer oración y ayuno, que eso es algo muy típico. ¿Eso? Ujú. ¿Vale? Sí, ok, como la solución a que salga este género, como dice ahí, ¿no es cierto? Muy bien. Sí. ¿Qué más? Gracias, Carmita. ¿Qué más? ¿Alguien más? Algo así como lo que, o aquello en lo que se suele poner énfasis, o qué se suele decir de esto? ¿Alguien más? ¿No se anima nadie? Buenas noches, hermanos. Marlenita, y después de hermana Lorita, gracias. Bueno, antes escuchábamos que los discípulos no pudieron sacar ese espíritu endemoniado porque no tenían fe, ¿no? Ujú. Eso es lo que nos habíamos escuchado o nos enseñaban. Ok, vale, gracias, Marlenita. Hermana Lorita. O sea, sí, justamente lo que Marlenita dice, o sea, uno piensa que si ellos que estaban junto al Señor Joshua y sabían, conocían de todo, no lo podían hacer. Uno ha visto, o sea, he visto en iglesias que los hermanos se unen y todos y ahí le echan fuera y bueno, un montón de cosas. Y claro, o sea, es algo que quizá no lo hemos entendido como ahora lo estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que voy a sacar una buena enseñanza ahora. Dios mediante que así sea para todos, mi hermana Roche. Pues bien, gracias a los que participaron y efectivamente, estamos, digamos así, y es inevitable no verlo, ¿no es cierto? Que es un pasaje en el que se enfrenta, digamos, el Señor Jesús y los discípulos de manera secundaria a digamos, a un escenario que no debería serles desconocido, especialmente para los discípulos. Uno diría un endemoniado más, ¿no es cierto? Y en términos generales, se da todo lo que nos han comentado. Es un escenario más de un endemoniado, pero por alguna razón los discípulos no pueden. Y eso genera una controversia, una discusión, parece algo acalorada con algunos escribas, se junta la gente, todo lo demás. Y finalmente el Señor Jesús interviene y, bueno, como es normal, digamos, el Señor Jesús logra expulsar al demonio, ¿verdad? Pero, pero el relato concluye con esta conversación que tienen los discípulos de por qué nosotros no pudimos y termina con esta frase de este género no sale sino con ayuno y oración. ¿No es cierto? Ok, entonces lo primero que debemos de entender aquí es una cosa. Según como se suele entender algunos, como suelen dividir algunos del libro de Marcos y demás, es como que, o digamos, hay una forma de dividir el libro de Marcos de acuerdo con precisamente los eventos más fuertes como de sanidad o de exorcismo del Señor. La primera parte estaría justamente al inicio del libro, cuando aparece este endemoniado en la sinagoga de Capernaum. ¿Recuerdan? El primero, de hecho, en el capítulo 1. El segundo hito, digamos, en este sentido, es cuando se enfrenta al endemoniado Gadareno o Geraseno, ¿se acuerdan ustedes que hablamos? De los chanchos y demás. El tercero, que no necesariamente tiene que ver con un espíritu, pero algunos lo relacionan así, es con la mujer sirofenicia, con la petición de sanidad de la hija, digamos así, algunos lo relacionan con eso, ya les decía, por eso no necesariamente con una cuestión de posesión o alguna cosa así. Y el último, que introduce, digamos, ya la última parte de Marcos, como algunos lo dividen en el libro, es este episodio de aquí del endemoniado de la epilepsia, ¿sí? En todo caso, lo que está detrás de esa forma de dividir el libro es que hay hitos, ya hay momentos de endemoniados que
por alguna razón, y esto es lo importante de este pasaje, y quisiera decirles desde el principio como para que podamos ver la historia de una manera distinta, ¿ya? Este relato, les quiero poner, antes de decirles como tal, quisiera que reflexionemos en lo siguiente. Estructuralmente, ¿ya? No en el fondo, no qué quiere decir, no qué nos enseña, pero estructuralmente, ¿cómo está conformado el relato? Y si nos acordamos de los otros relatos de endemoniados, ¿qué de distinto tiene esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo está relatada este hecho de liberación, si se quiere, de exorcismo, como le queramos llamar, de este muchacho epiléptico, endemoniado, en fin? ¿Cómo es la estructura, digamos, de este relato? ¿Cómo es? ¿Quién se anima? Les pregunto de pronto como para facilitar. ¿Es semejante, es igualita, por así decirlo? ¿Es una calca acaso de las otras lugares en donde el Señor Jesús sana a algún endemoniado, alguna cosa así? ¿Es igualito? ¿O tiene algo de diferente que nos puede hacer poner la atención en, digamos, como les decía, en algo que no se ve en otro lado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es igualita a todas las anteriores o no? Comencemos por ahí. ¿Qué opinan? No creo que es tan igual, ¿Ya? porque acá dice que cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Y esa gran multitud precisamente estaba porque parece que estaban un poco de curiosos allí, y él les dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿De qué discuten? ¿No? Y entonces ahí dice que alguien abre y dice, dijo, maestro, traje a mi hijo, se ve que es el papá, ¿no? Que tiene un espíritu mudo, y ahí detalla todo. Y prácticamente todo este evento se desarrolla a partir de eso, ¿no? De que la multitud se reunió, un hombre trajo a su hijo y comienza allí a desarrollarse todo lo que nos cuenta allí. De acuerdo. Muy bien. Entonces, como primer punto, esta historia es diferente a las demás de exorcismos, de liberaciones, etc. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que hemos dicho que es diferente, veamos por qué es diferente. Ya nos dice, ¿no es cierto?, que, como bien lo dice mi papá, pues es diferente por cómo comienza. Hay una multitud, hay este señor que le trae al hijo y todo lo demás, ¿no es cierto? Y por ahí va la mayor diferencia, ¿ya? Pero si traemos a colación, digamos, todas las otras de lugares en donde el Señor Jesús ha liberado a gente endemoniada y todo lo demás, el endemoniado Geraseno o el endemoniado de la sinagoga de Capernaum, ¿qué de diferente tiene? ¿Se acuerdan ustedes de cómo fue el evento del endemoniado de la sinagoga de Capernaum? ¿Se acuerdan? Si no, les cuento. Estaba el Señor Jesús enseñando y salió el endemoniado. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Se acuerdan? El Señor lo reprende y ahí quedó. Es corto el pasaje. Y en cambio, con el endemoniado Geraseno, o los Gerasenos, como quieras decirlo, el Señor Jesús está caminando por la región y estas personas vienen, ¿se acuerdan? O este personaje viene igual, con alaridos y todo lo demás, el Señor Jesús le reprende, digamos, entabla conversación directamente con el involucrado, digamos, con el endemoniado, finalmente le reprende, tienen una especie de diálogo, ¿no es cierto? Has venido antes para atormentarnos, manda que nos vayamos a los puercos, váyanse, se van, se descarrilan los chanchos al mar, ¿no es cierto? Y se acabó. Hay un susto por la gente y el Señor le manda a este liberado que vaya a contar lo que el Señor ha hecho por él. Y ahora fíjense ustedes que este pasaje es diferente. ¿Por qué? Y antes de que lo veamos y de yo decirles de golpe, digamos así de una, quisiera que lo pensemos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el colegio, en la escuela, nos hacían ver en los pasajes, en las historias, en relatos, cuentos, etcétera, esto de personaje principal, secundario y terciario? ¿Se acuerdan? Pregunta, ¿quién es el personaje principal de esta historia, de este relato? ¿Quién es? ¿Quién es? Les doy opciones. Los discípulos, los escribas, el papá del endemoniado, el Señor Jesús. ¿Quién es? El Señor Jesús.
El Señor Jesús, efectivamente. El Señor Jesús es el protagonista, el personaje principal, ¿cierto? Ahora, pregunta, y aquí está el asunto. ¿Quién es el personaje secundario de esta, o los personajes secundarios? O si quiere un personaje secundario principal de este pasaje. ¿Quién es? El El papá. papá y el hijo. ¿El papá o el hijo o los dos? ¿Qué mismo? Los Los dos. dos. El papá. Aunque el Exactamente. papá tiene más preponderancia allí, ¿no? Porque el hijo Exactamente. prácticamente no dice nada. Él es el sujeto pasivo, podríamos decir. Pero Exactamente. el papá, en cambio, él es el que interviene, él es el que va en busca de ayuda, él es el que hasta ayuda a mi fe y todo, ¿no? Él es Ajá. el protagonista segundo. Precisamente. Ahora, fíjense ustedes, les hago otra pregunta. ¿Cuántos versículos abarca este relato? El 14 al 29, ¿cuántos hay? 15. 15, 15. 16. 16. No, ¿Cuántos mismos? 16. 15. 15. Hay 15 versículos, ¿no es cierto? Ahora, así solo cuantitativamente, ¿qué parte o cuántos de esos 15 versículos ocupa el diálogo que tiene el Señor Jesús con el papá? Uno, dos, tres, cuatro. 6 versículos. No. ¿Y más? Tiene. ¿Cuántos? A ver. ¿Quién hace la estadística? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, tal vez. 10. ¿De dónde a dónde, Marlenita? 10 va. 10, ¿de dónde a dónde? Iría desde, dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo. Ya, desde el Desde 17 hasta allí dónde. iría hasta ¿cómo es? Hasta el 20, no, a ver. Del Hasta 17 estamos bien. ¿Hasta dónde sí, va? hasta el 24. Hasta el 24. ¿Cuántos versículos son? Ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versículos. 8, ¿qué porcentaje es de 16? De 15 La versículos. miti, la miti. Más de la mitad. ¿No es cierto? Más de la mitad. Entonces, eso así, solamente así, cuantitativamente, ya nos dice en dónde está el énfasis, ¿no es cierto? Porque fíjense que así solo abuelo hacía ojo de buen cubero, ¿no es cierto? Ya nos dice que el pasaje, para comprenderlo, se toma buen tiempo en el diálogo. Entonces, hemos de encontrar ahí la diferencia, por un lado, del pasaje, y segundo, el tema de cómo debemos comprender este pasaje, que como les decía, ya atisbábamos, ¿no? Es diferente a todos los otros momentos de que cuando el Señor se enfrenta con un demonio, un endemoniado, etc. ¿Sí? Ahora sí, teniendo esto en mente, fíjense cómo está construido. Acuérdense que el pasaje inmediato anterior es este de la resurrección, perdón, sí, que anuncia la resurrección y pues de la transfiguración del Señor. Entonces ellos bajan, ¿no es cierto? El Señor Jesús con sus 3 discípulos bajan de la montaña y se encuentran con este altercado, con este evento aquí, ¿no es cierto? Entonces dice el 14, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban, que contendían, que estaban peleándose, ¿no es cierto?, con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole al Señor, se entiende, se asombró, literalmente dice, tuvo miedo, ¿ya? Y corriendo a él le saludaron, o sea, o fueron corriendo a saludarle, a recibir, ¿no es cierto? Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? O sea, el Señor Jesús les preguntó a los discípulos de qué están discutiendo, y a la multitud en general, qué está pasando, en pocas palabras, y comienza el pasaje que, como decíamos, es del núcleo de este relato. Ahora bien, pequeño detalle, hay una forma bueno, al final mejor les digo, el versículo 17 al 24 tiene, como les decía entonces, el núcleo, aquí está el tema.
Así que prestémosle mucha atención en cómo se da el diálogo, ¿ya? En cómo se da el diálogo, y que de hecho ahí está la respuesta de por qué los discípulos no pueden, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, ahí está el asunto de por qué los discípulos no pueden, ¿sí? Ahora, dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, te traje, así le dice, te traje a ti, como ponen ahí, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, o sea, se queda como rígido, eso quiere decir. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. ¿Ok? Eso es como se suele decir, le está presentando, le está exponiendo el problema. ¿Ok? Ahora, aquí hay una novedad en la redacción. Fíjense que dice, te traje, o sea, traje a ti, a mi hijo. Pero quienes la tienen en un primer momento son los discípulos. Esto desde ya es llamativo, porque imagínense ustedes que son el papá del niño, de este afectado, ¿no es cierto? Y que digan, ¿dónde está el Señor? Le traigo al Señor, y los discípulos de alguna manera intervengan. Eso se puede entender de muchas maneras. El texto no es claro, podríamos atinar a un montón de cosas. El asunto, o una de las formas de entenderlo, es que, digamos, de lo que se entiende, es que como antes el Señor Jesús ya les había dado potestad para, sí, poder, potestad, fuerza, si se quiere, sobre espíritus inmundos, seguramente ellos dijeron, el Señor nos autorizó, por lo tanto, te atendemos, porque el Señor está lejos, subió al monte, lo que sea, ¿no es cierto? El asunto es que los discípulos no pueden. Y el papá le presenta el caso al hijo. Y aquí le da la sintomatología, ¿no es cierto? Le da los síntomas, le da toda la cuestión. Ahora, siempre se ha hablado mucho de esto, ¿no es cierto? Lo que se presenta aquí, y cualquiera de nosotros puede verlo, son y siempre se ha dicho, ¿no es cierto? Son los síntomas muy típicos de la epilepsia. De hecho, el Evangelio según Mateo lo dice así, un chico epiléptico, ¿ya? Ahora, primera situación, la palabra epilepsia, como es catalogada ahora la enfermedad, como se le llama ahora, ¿no es cierto? Y como se le ha identificado este asunto aquí, pues resulta que viene de la palabra griega, ella, epileptos, igual alguna cosa así, que significa básicamente tomar, que le agarra, que le sujeta. Entre otras razones, porque, como aquí mismo dice, fíjense ustedes de una forma muy descriptiva de cómo se entendía este mal en la época. En el versículo 18 dice, el cual, cuando le toma, ¿no es cierto? Donde quiera que le toma. Ahí aparece la raíz epilep, no sé cómo sale, ya aparece esto de epilep, ¿vale? No soy muy bueno en griego por el momento, pero aparece esta palabra. Entonces, lo primero que quería comentarles es que la palabra epilepsia, que es lo que se estaría tratando acá, tiene que ver con esto de cuando le agarra, o sea, lo que le agarra, algo que sujeta, que sostiene, que tiene, que agarra, ¿ya? Que es lo que pone acá, que tiene mucho que ver. Ahora, estuve investigando un poco y resulta que en esa época, ya, a diferencia de hoy, que ya podemos contar con criterios médicos y todo lo demás, no se sabía lo que hoy se sabe justamente sobre la epilepsia. La epilepsia hoy sabemos, en términos muy generales, puedo ser un poco impreciso, pero en términos generales es un trastorno, como le suelen decir, que afecta al sistema nervioso central, es decir, afecta directamente al cerebro. La razón de por qué pasa eso no se la tiene claro, hasta donde pude ver, no la tienen claro, pero sí se sabe que puede ser congénita o adquirida. Es decir, se nace con eso o se la adquiere en algún momento de la vida. Puede ser y se la adquiere a través de muchas formas, a través de un golpe, de un virus, de una bacteria, de muchas formas se puede adquirir esto. ¿En qué consiste como tal la epilepsia? Ustedes saben que el cerebro funciona de alguna manera con electricidad, con impulsos electroquímicos. Aquí adentro el cerebro funciona con impulsos electroquímicos y en algún momento las personas que padecen de esta enfermedad, en algún momento su sistema nervioso del cerebro pues colapsa, ¿ya? Y lo que hace es que deja de funcionar. Así de sencillo, deja de funcionar. Y como deja de funcionar, es por lo que las personas tienden a reaccionar como lo hacen. Lo que aprendí es que hay diferentes tipos de reacción, porque la epilepsia, o sea, cuando ataca eso al cerebro, cuando el cerebro se queda así como en cortocircuito, digamos, puede ser parcial o total. O sea, se puede quedar en blanco, digamos, que puede afectar solamente una parte del cerebro o todo. Y dependiendo de la parte del cerebro que se afecte, incluso es la reacción que la persona tiene. Como en general es como un pasmo, digamos, en donde se acumula y mucha
información, si se quiere, en el cerebro, y por eso se pasma y se queda quieta, es que la persona experimenta esto de tensión, de quedarse tieso, rígido, de pronto desfigurarse de alguna manera, o que le den tics, convulsionar o botar espuma, etcétera. ¿Sí? Eso pasa por, como les digo, porque se altera, hay como un cortocircuito, por así decirlo, en el cerebro que hace que el cuerpo deje de funcionar, se pierde el sentido y todo lo demás. Y como les decía, a veces las películas, las series, incluso las representaciones gráficas han hecho de esto como que, o sea, como que han hecho para mal el hecho de representar cómo es una persona que sufre epilepsia, porque siempre se representa como las peores fases, o sea, cuando se quedan quietos, se figuran y como que causan un alboroto alrededor, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente pasa así. Hay diferentes tipos de epilepsias, como les decía, dependiendo de cómo le afecta el cerebro, puede ser parcial, solamente algunos se quedan quietos y simplemente se quedan así como que les coge un tigre en el ojo, pongan ustedes así, algunos otros sí tienen alguna que otra más reacción, pero en términos generales es eso, ¿ya? Ahora bien, todo esto les comento porque tiene mucho que ver con la historia. Entonces, no se olviden que la epilepsia puede ser congénita, o sea, se nace o se adquiere en algún momento por alguna razón. ¿Ok? Entonces, también estuve investigando y resulta que esta enfermedad ya fue encontrada y fue catalogada en su momento por no solo el pueblo judío, sino por un montón de civilizaciones. De hecho, los griegos lo analizaron mucho, después los romanos, los bizantinos, un montón de sociedades antiguas ya conocían de este mal. O sea, nuevo para la época no era, no es que la gente no sabía qué era. Para la época se sabía más o menos qué se tenía. No lo tenían con un nombre como nosotros, pero sabían de qué se trataba. Y la forma de cómo diferentes culturas lo entendieron es la siguiente. Por ejemplo, los griegos, que eran muy especialistas en preguntarse por todo, pues al analizar esta situación, pues lo que interpretaron era que se trataba, algunos lo interpretaban como una cuestión divina, por las siguientes razones, según los griegos. Ojo, según los griegos decían que era una enfermedad divina, ¿ya? Porque se daba porque alguien había hecho alguna transgresión contra un dios o porque Dios mismo, un dios, ¿no? Se lo mandó o porque solamente un dios le puede sanar, ¿sí? Eso era la ideología, digamos, del pensamiento de los griegos, que de pronto puede que haya habido influjo en la época, ¿sí? En términos generales era eso, se le relacionaba mucho con eso. Algunos otros incluso lo relacionaban con que alguna persona pudo haber tenido digamos así, alguna transgresión de tipo sexual y por eso un dios o una deidad lo que sea les castigaba, alguna cosa así. Sí, el tema es que era una cosa no desconocida para la época, o sea, la gente sabía de qué padecía esto. Y lo que sí es cierto es que le era atribuida a una fuerza sobrenatural, por así decirlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el papá reconoce que lo que el hijo tiene es un ruach tum'ah, un espíritu inmundo, ¿ya? Lo que traducen aquí, un espíritu mudo. ¿Por qué mudo? Porque cuando le daba el ataque, pues dejaba de hablar, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes cómo es la concepción de las cosas. Y aquí también va mucho que ver con eso, con la perspectiva de las cosas. Y en términos generales, lo que se termina viendo aquí es que lo que prima es la perspectiva del Señor Jesús. Porque donde los demás ven problemas, ven un cuadro trágico, pues el Señor Jesús termina viendo una solución. Pero volviendo al tema de la enfermedad como tal, resulta que también tiene mucho que ver esto con agarrar, porque cuando a las personas les daba o les da, pues les da su ataque, digamos, de epilepsia, pues muchas veces agarran lo que tienen alrededor y se quedan, se tensan y demás. Pues tiene mucho que ver con esto de agarrar. En fin, entonces, en el versículo 17 y 18 lo que hace es una descripción del problema. ¿Cierto? Este es mi hijo, tiene este problema. ¿De acuerdo? El 17 y 18. Y el 19, fíjense ustedes, estamos viendo el diálogo que tiene el Señor Jesús con el papá. Y le dice, oh generación, bueno, y les dice que los discípulos no pudieron, ¿no es cierto? Y Jesús le responde y les dice, no, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo. Ya que hay una contradicción habría una aparente contradicción, digamos, en
en la redacción, porque arriba ya nos había dicho que lo había traído a él. No sé si se fijan, en el versículo 15, no, 17, ya nos dice que lo habían traído a él, pero acá parece que lo vuelve ahora sí a pedir que lo traiga. Y en fin, son cosas como que si nos ponemos muy acuciosos puede encontrarse algún detallito. Sin embargo, simplemente en el primer versículo es que el papá viene, le aborda al Señor Jesús, le cuenta y después pide que lo traiga. Así sencillo. Ahora, esta frase que el Señor Jesús hace es la que despierta duda. ¿A quién se refiere? ¿A quién calza dentro de esto de la generación incrédula, como le ponen ahí? Recordemos así de manera sencilla, porque esto ya le hemos dicho varias veces, que las veces que aquí aparezca como el verbo creer, jugado, incrédula, como adjetivado, incrédulo, de tienes que creer, creo, incredulidad, cosas por el estilo, cuando aparezca eso, hay que comprenderlo de la manera como las personas de la época lo hubieran comprendido, porque el verbo creer o el concepto que nosotros tenemos de creer difiere mucho de lo que eso significaba en ese momento. De esta manera, si yo digo yo creo, hoy, siglo XXI, Ecuador, Latinoamérica, si yo digo yo creo, y el verbo creer se refiere a una actividad más intelectual, a una actividad más en abstracto. Yo considero, yo tengo un pensamiento, si se quiere, una convicción sobre tal cosa. Creer, el verbo creer es sinónimo de estar convencido, de estar persuadido, ¿de acuerdo? Pero en la época bíblica, en la época del Señor Jesús y para atrás, los profetas, los patriarcas y demás, el verbo, que podemos incluso seguirlo traduciendo como creer, tiene que ver no con esto que conocemos hoy, sino más bien con la calidad de ser fiel, de haber sido educado en algo o con la capacidad de ser leal a algo, ¿sí? Entonces, no es cuando en la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, aparezca el verbo creer, siempre lo hemos comentado, ¿no es cierto? No debemos de entenderlo como hoy lo entenderíamos, como decir, tú crees en tal cosa, es como si él estuviera preguntando, ¿estás convencido de tal cosa? No hay que entenderlo así, sino más bien hay que entenderlo de la siguiente manera. Si yo pregunto incluso, ¿crees? O en la Biblia aparece crees, del que creo, incredulidad, crédulo, etcétera, creer, creer, lo que sea, pues hay que entenderlo de la manera siguiente. ¿Tienes fidelidad? ¿Has sido educado en algún sentido al que tienes que responder, con el que tienes que guardar coherencia? ¿Ya? Eso básicamente es. O sea, otra forma de entenderlo es ser coherente. Sí, ser coherente. ¿Sí? Entonces, fíjense, si sería así, o generación incoherente. ¿Me explico? ¿Incoherente con qué? Esa es la pregunta, ¿no? O generación incrédula. Se entendería porque, digamos, en nuestro ámbito, decir incrédulo es alguien de que no cree en Dios, ¿no es cierto? Alguien que no cree en el Señor. Pero, digamos, fíjense que no se aleja tanto la idea, el concepto, ¿no es cierto? Más allá de las palabras, porque si no se termina haciendo un conflicto de palabras que no haya que creer. Pero el asunto es que aquí lo que le está diciendo es, generación incoherente, incoherente con lo que deberían conocer de cómo obra el Señor, o incoherente con un determinado conocimiento. Planteémoslo así, ¿ya? O generación incoherente, ¿ya? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganme. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿quién es o quiénes son los que conforman esta generación de incoherentes? ¿Ya? De gente que no ha completado su educación. Una primera, digamos, opción es pensar que se refiere a los escribas, otra es pensar que se refiere al montón de gente que ve ahí y otra a los discípulos. El asunto es que de alguna manera se está refiriendo a todos, ¿ya? Porque acuérdense que estaban los discípulos ahí discutiendo con los escribas, ahí mismo el montón de gente haciéndole. Y el Señor Jesús viene ahorita a poner orden, ¿sí? Y esto, como les decía, nos va a recordar a un evento del Antiguo Testamento que al final les comento, ¿ya? Dice, entonces, y se lo trajeron, dice el 20, y cuando el espíritu, el ruaj vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y este versículo 20 viene a ser una verificación de lo que el papá ya había descrito. El papá describió lo que le pasaba y cuando al chico le traen, al niño, o sea, le traen, pues demuestra que efectivamente era así, ¿no es cierto?
Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Entonces, fíjense ustedes, aquí está, si ya este pasaje, este intervalo de la conversación es donde está todo, pues aquí está aún más concentrado el asunto. Por eso les decía, y vale la pena siempre apoyarnos en estos casos en algún criterio médico que hoy se tenga un poco más conocimiento. La epilepsia no es solamente congénita, también se puede adquirir. Y fíjense la respuesta, desde niño. Es decir, no nació con eso. No sé si lo vemos. ¿Sí? Porque si no, de otra manera, fíjense, por eso les digo, no es igual a los otros pasajes de liberación que hace el Señor o de sanidad que hace el Señor, en donde simplemente se manifiesta y tiene el diálogo, si se quiere, con el endemoniado y finalmente es un sal y ya está. Aquí hay una búsqueda, aquí hay un interés del Señor en saber un poco más del origen del mal, de ese perjuicio que está sufriendo ese niño. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el Señor Jesús, incluso aunque el niño ahí se esté revolcando y esté teniendo su episodio, ¿no es cierto? Su ataque ahí, pues el Señor Jesús le pregunta al papá, ¿desde cuándo sufre esto? Y el papá le dice, desde niño. ¿Ya? Desde pequeño, le dice, ¿no es cierto? Desde niño. Es decir, no nació con eso. Es decir, algo pasó que el niño terminó con esta afectación. ¿Ya? Y esto es importante. Fíjense ustedes. Y dice, ¿no? Desde niño. Y enseguida añade algo que ya le había dicho. Dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense ustedes cómo cambia la redacción del verbo, porque antes era, te traje a mi hijo para que lo sanes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Te traje a mi hijo para que tú lo sanes, tal, 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 tal. Pero fíjense cómo cambia aquí la redacción. ¿Lo notan, cierto? Que dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de quién. Ya no dice de mi hijo, dice de nosotros y ayúdanos. Fíjense ustedes cómo va cambiando la redacción. Lo que comenzó siendo aparentemente un ayúdale a mi hijo, termina siendo, o ahorita se está convirtiendo en un ayúdanos a los dos. Un ten misericordia de nosotros y ayúdanos a los dos, o sea, a mí y a mi hijo, diría el papá, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor Jesús, en lugar de actuar inmediatamente, sigue interpelando al papá y le dice, ¿no es cierto? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y aquí está el asunto. Si podemos ver y alguien tiene alguna otra versión o versiones de este pasaje, de este versículo 23, sería interesante que nos lo compartan para verlo como dice, porque aquí está mucho del asunto y creo que esta parte, la traducción a veces no ayuda. De pronto tienen el versículo 23. ¿Cómo dice? ¿Puedo leer? Gracias. El 23 dice, Jesús le dijo esa expresión, 2 puntos. Si puedes, todas las cosas son posibles al que tiene fe. Y el 24 dice, clamando al instante, el padre del niño decía, tengo fe, ayúdame donde necesite fe. Ok, perfecto. ¿Puedes repetirle solo el 23, por favor? Jesús le dijo esa expresión, si puedes, todas las cosas son posibles al que tiene fe. Ok, vale, gracias. ¿Tal vez alguna otra traducción? Yo tengo otra. Por favor, ¿cómo dice? Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con 2 puntos? Si puedes, todo es posible para alguien que tenga confianza. Al Ok, instante, hermana Rosita, perdón, ¿puede leerle de nuevo el 23? ¿Solo el 23? dice Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con si tú puedes? Todo es posible para alguien que tenga confianza.
Vale, está. muchas gracias. Hasta ahí, gracias. Entonces, fíjense cómo cambia la redacción y esta intenta darle un sentido, porque les digo así. Este versículo en griego, según los que estuve investigando, le entienden como que es un griego muy tosco. O sea, es un griego muy, o sea, no refinado, es como que el redactor quiso decir algo, pero no lo terminó de decir bien. O sea, no utilizó la gramática correcta para decir. ¿De acuerdo? Por eso fíjense ustedes que en la Reina Valera, y en la que leyó mi mamá, pues decía, básicamente, si puedes, ¿no es cierto? Si puedes creer, ¿ya? Dicho sea de paso, entre paréntesis, eso de si puedes creer, el verbo creer ahí, seguramente está añadido. No aparece en todos los manuscritos, ¿ya? O sea, deberíamos leer solamente si puedes, como lo traduce la Biblia que leyó nuestra hermana Lorgi, si no estoy mal, es la Kadosh, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, dice si puedes. Ahora, esa parte del si puedes es lo que tiene una frase muy rara, porque tiene un artículo definido antes de la pregunta, antes de este condicional de si puedes. O sea, si pusiéramos literalmente en español, sería algo así como que el si puedes. No sé si me explico. ¿Ya? O sea, no dice solamente si puedes. Hay una frase, hay una palabra, un artículo definido antes de eso que es lo que le quita un poco el sentido o como que uno se pregunta qué quiso decir. Donde nuestra hermana Lorgi traducen, ¿cómo es esto? ¿Cómo le pusieron hermana Lorgi? ¿Puede repetirlo? Solo esa primera frase, por favor. ¿Cómo decía? Ya. Dice, Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con si tú puedes? Ok, vale, gracias. ¿Qué quieres decir con que tú puedes? Fíjense ustedes. Es como le tradujeron ahí. No está mal, no se aleja, pero al parecer esto es una cosa que quedó un poco velada, digamos, un poco así precisamente, tal vez por alguna razón que le está increpando el Señor Jesús. Porque esto de, literalmente, ya les digo, no sé si es que soy lo suficientemente claro, pero lo que ahí diría literal, textualmente, si yo se tradujera eso textualmente al español, diría algo así. Él, si tú puedes. Algunos le suelen traducir de manera como que para intentar darle sentido, más o menos como lo que dice nuestro hermano Lordi. Aquello de si puedes, o eso de si puedes. No sé si Josuecito, sí, en el 23 que te leí, dice Jesús dijo esa expresión, que hay como con signo de admiración que le dice, de interrogación que le dice, sí puedes. ok, expresión de sí puedes, Afirma, Admiración. de admiración, sí, sí sí. puedes, ok, Sí puedes, le dice. sí puedes, ¿ya? Pero el asunto es que ahí no es la afirmación, está como condicional, o sea, como Ah, pregunta, ¿sí ah. puedes? ¿Ya? Aquello de si puedes, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es lo extraño. Dime, sí. Pero esto se ve un poco más allá en la respuesta que da el papá, ¿ya? Lo que primero quisiera hacer notar es que es una parte extraña, ¿ya? Diría algo así como aquello de sí puedes. Ya les digo que eso de creer, táchenlo porque está añadido. O sea, o más bien dicho, no aparece en todos los manuscritos, parece ser que el creer, o sea, si puedes creer, esa parte creer, estuviera añadido por otros manuscritos posteriores, no los más antiguos. ¿Sí? Entonces, quedaría solamente esto de aquello de si crees, puntos suspensivos, por decir así, ¿ya? ¿Ya? Y después retoma la siguiente frase, que es así, está completa, y dice, todo le es posible al que cree. ¿De acuerdo? Todo le es posible al que cree. Ahora, fíjense lo que responde el papá y la forma en cómo lo hace. Y está bien reducido. Dice en el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, o sea, lo que fue es pegar un grito, o sea, pegar un alarido, ¿no? Y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Y no les parece esta respuesta extraña? ¿Cómo es que cree? Y después dice, ayuda a mi incredulidad. A ver, ¿cree o no cree? ¿Me explico? ¿Qué les parece a ustedes?
Es una respuesta extraña. Hermano Josecito, aquí dice ayuda mi poca fe. O sea, que él reconoció que sí creía, pero era muy poquito. Claro, no, pero ahí le están acomodando. Sí, ahí le están acomodando en en esa traducción. Aquí está como dice la Reina Valera. Creo, ayuda mi incredulidad. Eso es contradictorio, Padre grito. ¿no es cierto? Es contradictoria la respuesta que él da, ¿no es cierto? Porque si le dice en un momento, creo, pues sí está. Pero después le dice, ayuda mi incredulidad. Pues que, a ver, ¿cree o no cree? O sea, si se quiere, ¿es fiel o no es fiel? O de qué están hablando. Y el asunto parece ser, y aquí como les decía, hay que notar mucho cómo está construida la redacción. Al inicio, el papá ha dicho, te traje a mi hijo. O sea, se está refiriendo a él, al guagua. O sea, solucioname, sáname al guagua. Cuando después el Señor Jesús le pregunta la primera vez, ¿desde cuándo? Termina diciendo, ayúdanos. Se incluye él. Y al final, en la última intervención que tiene el Señor Jesús antes de sanar al muchacho, que dice, que en qué tiempo, en qué persona habla el papá. En primera persona. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. Solamente si nos fijamos en la persona, que habla, que pasa de hablar en una segunda persona del singular, el hijo, o en tercera persona del singular, el hijo, ayúdale a él, ¿no es cierto? Pasa después a una primera persona del plural, nosotros, ayúdanos, ¿no es cierto? Sálvanos, a pasar a hablar en primera persona, creo, ayuda a mi incredulidad, ya nos dice mucho. El asunto parece ser que esta persona, el papá, pudo haber tenido mucho que ver en lo que le estaba pasando al guau. ¿Ya? Y que por eso es que los discípulos no pudieron, porque no vieron el trasfondo del asunto. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo se entiende este último diálogo que tiene el Señor Jesús con el papá? El Señor Jesús le dice, aquello de que crees, ¿ya? Y la respuesta a eso es el primer creo. No sé si me explico. O sea, al parecer, como decía así, la primera pregunta es, aquello de que crees, o sea, como insinuándole, o como que tal vez se sobreentendió seguramente en su momento, de que tal vez el papá tuvo algún contacto con algo que no correspondía. Tal vez le involucró al guagua en algo que no correspondía, o le pasó al guagua algo que no debía haber pasado. Y como utiliza el verbo creer, que tiene que ver mucho con fidelidad, incluso con alguna, digamos, como diríamos hoy, creencia religiosa, ¿vale? Entonces, al parecer, lo que está pasando ahí es que la primera frase del Señor Jesús, esto de aquello de que crees, aquello de si puedes, ¿no es cierto? Aquello de si puedes, como dice la otra, ¿no? Aquello de si puedes creer, aquello de si puedes, estaría haciendo relación a algún error, algún pecado, si se quiere, que cometió el padre respecto con el hijo. No se dice qué es, ¿ya? Por eso al principio, la primera respuesta que dice el papá es creo. O sea, sí, así fue. ¿Me explico? O sea, sí, así fue. Sí, me explico. O sea, la primera frase es aquello de si puedes, ¿ya? La respuesta es creo. O sea, sí, así fue. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿todo le es posible al que cree? Se corresponde con la segunda parte de la respuesta del papá que dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Sí me explico? Otra forma de entenderlo es la siguiente, ¿ya? Es lo siguiente, la primera frase de aquello de que puedes, ¿ya? Se entendería como que aquello de que tú puedes, o sea, de que esto es algo que tú puedes hacerlo, como que está confiando solamente en el ámbito humano, en el accionar humano. Y él responde, efectivamente, así lo creo, así lo he entendido, ¿ya? Así lo he aprendido, de que esto es una cuestión humana, esto es una cuestión de que se puede solucionar desde el ámbito humano. La segunda parte de lo que el Señor Jesús le dice, todo le es posible al que cree, ¿ya? Aquí hay que entenderlo entonces, cómo se entiende el que cree, porque esta frase es ambigua y muchos se han preguntado eso. ¿Quién es el que cree? Si nosotros una vez más, como les decía, le entendemos esto como que le está diciendo, como que si el Señor Jesús estuviera diciendo, al que cree, o sea, al que está suficientemente convencido, no hay límite.
¿no es cierto? Uno pensaría que le está diciendo o le está insinuando al papá que no tiene suficiente fe, no tiene suficiente convicción. No sé si me explico. Pero en realidad, fíjense que se torna ambiguo cuando en lugar de al que cree, le entendemos como al que es leal, al que es fiel. ¿Ya? Ahora pregunta, ¿quién es el fiel? ¿Quién es el fiel? Y ahí es donde salta la ambigüedad. Porque si uno lee al que es fiel, todo le es posible, y uno entiende como que cualquier persona que sea fiel, cualquier cosa le es posible, volvemos a caer en lo mismo, ¿cierto? O sea, cualquier persona que sea fiel, todo le es posible. Pero evidentemente no está hablando de eso porque los discípulos de alguna manera eran los fieles y no pudieron. No sé si me explico. Entonces, la otra forma y cómo se soluciona la ambigüedad es entendiendo que el que es fiel es solamente Dios. ¿Sí me explico? Incluso el Evangelio lo dice, ¿no? Y Salmos creo también, que dice que aún si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él es el fiel. ¿Sí me explico? Entonces, lo que le está diciendo el Señor Jesús ahí, o le estaría diciendo es, tú crees, o tú estás convencido, tú has aprendido que solamente la fuerza humana lo puede lograr, porque esto es una cuestión de fuerza humana. Pero yo te digo, le estaría diciendo el Señor Jesús, ¿no? Que al que cree, o sea, al que es fiel, o sea, solamente a Dios, todo le es posible. La respuesta del papá es, yo así lo aprendí, pero contigo al frente necesito que ayudes a mi falta o a mi no lealtad, ¿sí se entiende? A mi falta de educación, a mi falta de comprensión en este sentido. No sé si me explico. ¿Ya? Pero, como les digo, tal vez no se esté hablando solamente de un tema de falta de educación, de falta de lealtad de parte del papá, sino tal vez que el hijo, ya les digo, y esto es algo que es muy interesante, el hijo pudo haber sido la víctima de algo que hizo el papá y por eso fue afectado. Y como se da la redacción del pasaje que pasa de intervenir el papá por el hijo, después él se incluye y después él solito queda, al parecer lo que está pasando es que el Señor Jesús está revelándole algún pecado oculto que fue la razón por lo que el hijo terminó siendo afectado. Y solamente cuando el papá grita, exclama y dice, sí, por último, como decirnos, sí, yo fui, yo lo hice, perdón, por decir así, no, yo lo hice, sí, ya entendí, perdón, ayúdame, a mí, el asunto soy yo, no es mi hijo. ¿Me explico? ¿Ya? Solamente cuando dice eso el papá, ayuda a mi incredulidad, yo fui, ¿no es cierto? Es cuando el Señor Jesús se dirige ahí, sí, finalmente, y acuérdense que el niño estaría ahí con su episodio, con todo el tema, revolcándose y todo lo demás, ¿ya? O sea, convulsionando, pues. Ahí, solamente cuando el papá finalmente atina a decir, yo fui, en pocas palabras, ¿no es cierto? Es cuando el Señor Jesús se dirige al guagua, ¿no es cierto? Y reprende al Ruach Tum'a ¿no es cierto? Y dice, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él, no entres más en él. Le reprende de cualquier manera, ¿no es cierto? Y dice, el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Fíjense ustedes, finalmente el episodio como tal de liberación del exorcismo no es diferente en el final, en esta parte, a cualquiera de los otros. Finalmente el Señor Jesús da la orden y el espíritu no tiene más que salir. Y de una manera un poco violenta, como normalmente lo suelen hacer, si nos damos cuenta. Pero el énfasis de este episodio, de este relato, es todo el diálogo que tiene con el papá antes. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes. Ahora, vale la pena decir, y aquí también debe aclararnos y ampliarnos un poco más la comprensión respecto de esto de espíritu, porque cuando nosotros, y esto es algo que por lo general se le suele criticar mucho y achacar mucho a la iglesia cristiana o al cristianismo en general, y es que, y desde la época media y desde la Edad Media y todo lo demás, es que a veces por este tipo de relatos que hoy están clínicamente, digamos, comprobados y todo lo demás, y hay medicina para aquello y tal, o sea, no se necesita un exorcismo, ¿me explico? Sino medicinas, ¿no es cierto? Eh, es que se le achaca a la iglesia de hacer todo mágico, de tender toda la espiritualización, cosas que son tranquilamente, digamos,
logrables por cualquier, digamos, por algún otro método. ¿Sí me explico? El asunto es que sí, pero no. ¿Por qué? Porque lo que aprendemos de aquí es que no todos los eventos de demonios, si se quiere, de posesiones o de alguna cosa así, tienen que tratarse de la misma manera. ¿Sí me explico? Especialmente, fíjense ustedes, cuando se trata con niños. Porque, aunque no lo crean, y por eso los papás tienen una enorme responsabilidad con los niños pequeños de criarles, de educarles, de protegerles, de cubrirles y todo lo demás, es por eso, porque son muy vulnerables. Y si los papás mismos no tienen el debido cuidado, no tienen el debido cuidado con sus guaguas, con su propia vida cuando ya son padres, estarían poniendo en un riesgo, si se quiere, se estarían haciendo a sus propios hijos vulnerables, lo cual no es para nada deseable. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, a eso es a lo que apunta. Por eso es que al final, cuando el capítulo, este pasaje está por terminar, los discípulos, ¿no es cierto? Jesús entra en la casa, sus discípulos le preguntan aparte o sea, en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y el Señor Jesús le responde, este género con nada puede salir sino con oración. Y aquí viene el asunto. Esto de y ayuno fue añadido igual de manera posterior. No aparece en todos los manuscritos antiguos. En los más antiguos no aparece, sino en los más posteriores. ¿Sí? La frase original sería, este género con nada puede salir sino con oración. Y ahora, pequeño detalle. Si este género no sale con oración, pregunta, ¿el Señor Jesús oró? ¿Sí o no? No, No. pero es que él tenía el poder para hacerlo. No, pero aquí dice que este género solo sale con oración. Dice el Señor Jesús mismo no oró. ¿Qué pasó ahí? El asunto es que no es la oración ese momento. El hombre de oración se entiende, no el que anda orando todo el tiempo, todo el camino, sino que hace de la oración un hábito permanente. Entonces no es que ese ratito oró, porque este momento se ve que él está dialogando, está hasta cierto punto explicando y todo eso preguntando, ¿no? Y eso no significa que ese momentito se pone a orar, quizá para reprenderle al demonio o no, sino que él era un hombre de oración permanente. Por Ok. tanto, por tanto, aquello de esto no sale sino con oración. Acá en otra traducción dice que se trae con oración fuerte, ¿no? Vale. Entonces, no necesariamente es ese momento, sino que el Señor era un hombre de oración. Si van la gente, ya hemos leído un poco más atrás, que el Señor ya les despedía a la gente y se que iba a orar. Cuando fue el mar que se agitó, allí se quedó orando. Y es decir, el Señor no es que oraba cuando se presenta un problema, sino que era hombre de oración permanente, que es lo que nos dice a nosotros también, ¿no? Vale, de Y acuerdo. claro, y como Lilian me hace acuerdo, me dice, orad sin cesar, que es un versículo también que nos dice, de tal manera que debemos andar equipados, sería en un sentido. Vale, No es el ratito nomás, Yo sino vale. puedo decir Carmen, algo también. sí. En primera de Timoteo 2:1 dice que hagamos oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, ¿no? Entonces, como que no es que está diciendo sinónimos, ¿no? Oraciones, peticiones, rogativas, cada una de estas palabras tiene su uso y su entendimiento. Entonces, cuando se trata de la palabra oración, em, es ese entrar en juicio delante de Dios. Y ese entrar en juicio delante de Dios implica que yo reconozca mi condición de pecador, me permita ser examinado por Dios, confesar y declarar la justicia de Dios. Entonces aquí me parece que hubo una oración en público sin palabras
formales de oración como nosotros entendemos, cuando la administración de Jesús al padre del muchacho permite que él sea redarguido y reconozca su pecado para con su hijo y obviamente para con Dios, y él diga, sí, yo fui de alguna manera en ese verso que revisamos que no está muy claro. Es como, me parece, ¿no? Que es como que él confiesa, entonces reconoce la justicia de Dios, pues cuando uno dice he pecado es porque digo, Señor, tú eres justo y yo pecador. En ese punto es como que da lugar a la sanación. Satán también ya no tiene nada que hacer, ya no tiene por dónde acusar o atar y pues ocurre el milagro. Exactamente, muy bien, precisamente. Lo que pasa ahí, como lo he dicho Carmita, lo que pasa es que nosotros estamos casados, como se dice, con el concepto de oración de, hermanos, vamos a orar, cerremos los ojos. Sí, no solo. O sea, sí se puede así y tal, que como el Señor Jesús nos dice, manda, cierra en la puerta y ponte delante, cierra la puerta. Cuando tú vayas a orar, cierra la puerta de tu cuarto, que estés a solas, tal, tal, tal. Pero oración en el fondo es eso, es ponerse a cuentas con el Señor, es tener un diálogo en el que el Señor le examina a uno y le permite ser introspectivo, le permite ser reflexivo con uno, de tal manera que va saliendo lo que está oculto. Y por eso me di cuenta mucho de eso que está pasando. Entonces, por eso de ayuno, quítenlo. Eso de ayuno, quítenle, porque eso fue muy posterior, añadido seguramente por comunidades que ponían el énfasis en eso. O sea, que ponían el énfasis como se suele decir, en acciones de caridad, en cosas por el estilo, así como de hacer obras. Pero no, lo que aquí estamos viendo es oración, en el sentido de que el Señor Jesús le está inspeccionando al papá, y por eso les digo, se tarda mucho en actuar, si se quiere. Y me llamó mucho, poderosísimamente la atención, la forma en cómo el papá va cambiando. Pasa de decir, sánale a mi hijo, a él, o sea, el problema es de él. Después dice, no, creo que el problema es de nosotros, y finalmente dice, no, el problema es mío. ¿Ya? Y por eso los discípulos dicen, ¿por qué nosotros no pudimos? El asunto es ese, porque no determinaron bien el problema. Que ellos pensaron que todos los endemoniados, todas las cuestiones así, se tratan igualito. Y es lo que nos decía nuestra hermana Lorita. También nosotros lo hemos podido ver en carne propia, y ha habido algunos momentos en donde parece que se manifiestan y todo lo demás, y por alguna razón no sale. No sale, o medio se calma, alguna cosa así. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Alguna cosa así. Y el asunto es que hay que hacer el ejercicio a veces. Especialmente, ya les digo, con niños, cuando es con niños, a veces cuando hay alguna cosa así, tiene que ver con cosas que pasan en la familia. Conocimos, con mi papá se acordará, un caso de un chico así, que comenzó a tener unas expresiones justamente en la adolescencia, en donde aparentemente el diablo, un demonio le poseía y se relacionaba, cambiaba con voz gutural y todo lo demás, y llamaban a cuánto pastor, a cuánto gente pudieron y todo lo demás, y no lo lograban, y no lo lograban, y no lo lograban. Y preguntado el caso, resulta que el niño ha sido abusado por alguien de la familia, de niño. Y eso nunca se trató. Y los papás nunca hicieron nada. Entonces uno decía, pero claro, pues con razón. El asunto no es cuestión de sal demonio en el nombre, no, y hacer un show o un espectáculo, no. El asunto a veces, ya les digo, especialmente con niños, es preguntar bien qué pasa. Y aquí incluso fíjense que sin entrar a temas tan así graves y complicados, ya les digo, lo siguiente es algo que he aprendido. Cuando a veces hay un problema con niños de que, bueno, el típico, que es muy inquieto, que es muy malcriado, que alguna cosa así, o tal o cual, que es muy callado, alguna cosa así, pero que ya, o sea, traspasa las cosas de lo normal, el problema no es del guagua, el problema generalmente es del entorno, comenzando por los padres. Así de sencillo. Y el Señor Jesús nos enseña aquí a través de un evento muy, muy fuerte, muy chocante, si se quiere. Les digo que el guagua comience ahí a tener su episodio de epilepsia, ¿ya? Y el papá, sánale a mi hijo, sin ver la cosa que estaba, y los discípulos, no me imagino a los discípulos replicando tal vez el procedimiento del Señor Jesús, intentando dialogar, qué sé yo, expulsándole, reprendiéndole, alguna cosa así, y sin poder, literalmente. El asunto no es de gritar más fuerte. O sea, ahí el asunto no es de gritar más fuerte, de decir, no sé, de hablar en otros idiomas,
le reprenderé en hebreo, en arameo, para que salga más rápido. No, el asunto, en algunos casos, es que hay que ver bien el trasfondo. Eso Ay, implica, Pastorcito, no sé eso es si... oración. Sí, antes, permítame nada más una cosa. Eso es hacer oración. O sea, no es decir, Señor Jesús, libérale, Señor, en tu nombre. No es solamente eso. Cuando aquí el Señor Jesús nos dice que este género, o sea, este tipo de situaciones, ya, sale solamente con oración, es eso, que los discípulos no hicieron, investigar el caso. ¿Me explico? Eso es también oración. Fíjense ustedes que amplía mucho más el concepto, el contenido que nosotros tenemos de oración. No es solo cerrar los ojos, agachar la cabeza, pedir algo al Señor, ponerse a cuenta. Oración también es hacer esta investigación respecto de un pecado. ¿Me explico? De alguna cosa que puede estar mal. Para que la persona que en realidad tiene la carga sea libre y ahí sí el Señor obre y se solucione el asunto. Porque de nada, fíjense ustedes, de nada servía que el Señor Jesús venga aquí y diga, ah, sí hay un muchacho endemoniado, ya, sé libre. Y ya está. Porque el problema ahí no se solucionaba. Se solucionaba, si se quiere, ¿cómo se diría? El síntoma, pero no la enfermedad. Entonces, fíjense ustedes aquí lo que aprendemos. A veces esto que puede ser lo más grave, así que un chico, así, tal, eso es la fiebre. O sea, no es la enfermedad. El virus, digamos así, el problema estaba con el papá, no con el muchacho. Y eso hay que tener mucho tino para saber manejarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense, de eso va este pasaje. ¿Sí? Papá. Sí, aquí tengo la versión de Paulina, ¿no? Ahí dice el versículo 39, dice, y él les respondió, esta clase de demonios de ningún modo puede irse sino mediante la oración. Ajá. Excluye la palabra ayuno, por un lado. Por otro lado, este tiempo precisamente estoy conociendo de un caso que casi me ha espeluznado, ¿no? De una chica que desde los 8 años fue violentada sexualmente por el esposo o por el conviviente de la mamá. Y esa niña luego fue creciendo hasta que 14, 15, 16 años ella decía, quiero matarme, quiero morirme. E inclusive le preguntaba a alguien, vea, ¿usted conoce quién me puede matar? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que muchas veces hay ciertas cosas que pasan a los niños, a las niñas, y eso degenera en un desgaste espiritual, moral, afectivo, de autoestima en los niños, que pueden llegar a ser cosas que nosotros no consideraríamos posible. Y muchas veces uno quiere tratar, digamos, desde la perspectiva de la posesión demoníaca, que puede haber casos cuando en realidad son problemas de este tipo, que puede haber problemas psicológicos, puede haber de desorden mental y puede rayar aún hasta en problemas psiquiátricos. Entonces, no siempre se puede así decir, bueno, esto es espíritu malo, ¿no? Aunque puede también con una situación de esas o a través de una situación de esas de abuso de los niños, lo que sea, puede también haber una intervención más de un espíritu malo, ¿no? Pero primero aquí está diciendo que solamente con oración, mediante la oración. Lo otro, que sí es necesario conocer qué es el problema, porque a menos que se conozca no se puede tratar. Entonces, puede ser una enfermedad de cualquier índole que le hace obrar de esa manera, pero alguien que desconozca puede de pronto estar reprendiendo al espíritu. Y entonces, cuando se trata de una enfermedad por alguna cosa, algún atropello, alguna violencia que se hizo sobre un niño, una niña,
a lo mejor un adolescente, ¿no? Entonces, estas cosas también son muy importantes conocer. Ujú. Así es, efectivamente. Y con esto también a propósito, ¿no? Debemos ir también ampliando y digamos, refinando los conceptos que tenemos. Fíjense, el concepto de oración y también el concepto de espíritu inmundo, para que no pensemos que siempre es un demonio. No, aquí que era el Ruach Tumá, el espíritu inmundo. Una idea, una cuestión aquí que estaba mal en la cabeza. El cerebro se tuvo una afectación, si se quiere, física, o sea, biológica. Y a eso se le llama Ruach Tumá. Fíjense ustedes que no se le llama espíritu, demonio, ¿no? A eso también se le llama. O sea, no es solamente el accionar del demonio, tal, así, la posesión. Hay algunas otras cosas que se llaman así. Ya les digo, esto, ¿sí? Para que veamos. Entonces, no todo es del demonio y Satanás. No, no. Hay muchas otras cosas que tienen afectaciones también y son catalogados como ruach, o sea, como ideas, si se quiere, espíritus, en el sentido de ideas, concepciones, pensamientos, afecciones, fíjense ustedes, ¿ya? Que tienen que ver con la cabeza, que no están bien, que están desalineados, ¿sí? Y ahí interviene el Señor. Y fíjense por eso, antes de darle la palabra a este Vitama Jimena, la forma del Señor Jesús de reprenderlo. Te digo, sal y no regreses. O sea, esto más que liberación es sanidad. Está poniendo en orden las neuronas, las cosas ahí adentro. O sea, está haciendo una operación, digamos, del cerebro, que de hecho es una de las formas de cómo se suele tratar incluso la epilepsia. No sé si es que fuera, por ejemplo, la causa un tumor, alguna cosa así. La cuestión es de abrir el cerebro, operar. Y aquí el Señor lo que está haciendo es eso, con sus palabras, digamos, de alguna manera. Una neurocirugía. Exacto, está haciendo una cirugía ahí, digamos, con su palabra y tal, pero es eso, o sea, no es que está peleándose con el demonio ahí, no, está sanando a una familia, si se quiere, un papá, un hijo, ¿sí? Estevita Gojim. Sí, digo, o sea, era más igual de lo que estás diciendo justamente. Ya, digamos, hemos entendido que no es así como pues se ve en las películas, aquello. Pero aquí me queda, por ejemplo, un poquito más la duda de la redacción, ¿no? Porque en el versículo 26 dice, sacudiéndole con el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Entonces, claro, eso da como para entender de que sí, era como que estaba ahí algo dentro del niño y al momento de salir le sacudió y así, ¿no? O algo muy como, pues, o sea, no, como que no cuadra. Entonces no sé cómo debe entenderse eso. El asunto ahí es una cuestión redaccional, el asunto es una cuestión redaccional, porque también, digamos, cuando se le ve al relato desde el punto de vista del tipo de relato, digamos, guarda coherencia con los demás. Y el asunto también en el fondo, lo que está tratando de decir es que, además de lo que hemos visto ahora, ¿no es cierto? Es que con la preguntadera que le hace el Señor Jesús, con las preguntas, con esta inquisición que el Señor le hace, es también pone de relieve la gravedad del asunto. O sea, no era un simple endemoniado, y así es. Y de tal manera que cuando al final se relata que salió con violencia y todo lo demás, es una forma de decir que solamente el Señor Jesús o solamente Dios es el que puede liberar a esa persona. Y que tan grave era, o sea, que aun cuando fue liberado hubo un último como intento de tal. Es como una forma de referir, o de dar a entender que ese asunto fue muy grave. O sea, que ese asunto no podía ser solucionado de otra manera, sino solamente así. Esa es la forma. Josué, perdón, No hay que tomarlo tan literal, digamos. Sí. frente a la respuesta de Esteban y también la explicación que nos diste, se me viene también, pues ciertamente no era un poder espiritual, pero esta afectación a su sistema nervioso central que le producía esto podía venir por virus o alguna bacteria o alguna cosa. También, Y también queda el tema, ¿no? Sal. No era el demonio, pero el instrumento que estaba haciendo la afectación podría ajá, ser. también sí. Efectivamente, no sabemos qué efectivamente causó, si fue un virus, si fue un golpe, por si acaso, si fue una bacteria, alguna cosa, no lo sabemos. Pero es eso. Y además también hay una cosa que debemos de entender. El Señor Jesús hablaba en un lenguaje que ellos, la gente que estaban ahí, podían entender. Hoy posiblemente hubiera utilizado otras palabras. Tal vez hubiera dicho, no sé, neuronas, arréglense, alguna cosa así, no lo sé. Pero en esa época, y cómo comprendía la gente, pues era eso, diciendo sal.
También las palabras que el Señor utiliza son muy circunstanciales y no hay que casarse una vez más con es que el Señor Jesús dijo sal, entonces siempre hay que decir sal. No, hay que entender bien el problema una vez más, si no caemos en lo mismo. ¿Sí me explico? O sea, si algo debemos aprender aquí es que cada cosa es un caso diferente, digamos, que será similar en algunas cosas, pero tiene su particularidad y hay que ser responsable con eso. No hay que asumir como que, sí, un endemoniado más. No, o sea, un enfermo más. No, hay que ser lo suficientemente responsables, ya les digo, acuciosos con cómo se presenta cada cosa. Y siempre va a haber detallitos como este. En este caso, el papá le trae. Y el Señor Jesús, que seguramente vio todo, le dijo, pues a ver, no hay problema, no es el guau, y esto se trata así. ¿Sí? Es eso. Entonces, también hay que saber cómo se dice, digamos, que el Señor Jesús mismo siempre guíe las palabras que se tengan que decir, si es que en algún momento Dios nos hace intervenir en algún asunto así, ¿no? Para hacer, ya les digo, pero el asunto es ser suficientemente conscientes, responsables, maduros, de no actuar como uno pensaría o de replicar como de pronto se ha aprendido, se ha visto por ahí. No necesariamente. Siempre hay que ser bastante maduros, que el Señor guíe cuando hay este tipo de pasajes, de este tipo de situaciones. Que por lo general, les digo, especialmente con niños, cuando los afectados son niños, el asunto no siempre son los niños. Puede ser que a veces alguna cosa sí, pero no siempre son los guapos. O al menos así, de manera así preliminar, siempre hay que hacer esto en ese caso. Preguntarles mucho, mucho a los papás, inquirir mucho de los papás o del entorno, y seguramente ahí se tiene un poco más de luz de lo que está pasando al guapo. ¿Sí? Y tanto más ahora, imagínense, que es muy fácil decir, no, es que el guagua pasa solo en el celular, solo en el internet, en los juegos, de no sé qué, que no sé cuánto, capaz que de ahí se le pegó el diablo, que sí. Y a veces no es así. A veces pasan un montón más de cosas en la familia, que por eso el guagua se refugia en los videojuegos, en lo que sea, ¿me explico? O alguna otra cosa. O sea, hay que ser bastante, bastante maduros en eso, especialmente cuando se trata con guaguas. Eso, básicamente. Mi hermano, Josué, ay, Sí, perdón, hermana ya Lolita. nomás que no da Lorcita. bueno, gracias. Vale, Eh, gracias. Qué bueno también que estos estudios no solamente nos llevan a lo espiritual, que es lo más importante, sino también a tener esperanza en muchos otros temas. Nosotros tuvimos un caso de familia, de un familiar de mi esposo que vino acá a la casa, él vino a estudiar medicina. Y era muy, muy jovencito, había salido del colegio. Y alguna vez tuvimos la experiencia que él tenía ataques epilépticos. Entonces, nos preocupamos, los neurólogos y todo. Y claro, cuando él fue a la facultad, él tuvo sus episodios ahí en el aula de clases. Y médicos y expertos mismos se acercaron al chico y le dijeron, realmente tú no puedes estudiar medicina porque mira, tú vas a tratar con pacientes, imagínate que estás tratando con pacientes, traes de cosas, ¿no? Y además tus neuronas y todo eso no está como para estudiar medicina. Y yo Perdón, hermana Lolita, perdón, pero se está recortando un poco y no le logramos escuchar bien. déjame ver si estoy. Bueno, tal vez estoy un poquito. No sé si escuchan. Bueno, el caso es que el chico, él insistió, persistió, no sé realmente cuál era su en cuanto a esto, pero él creía en Dios y Isabel no dio oídos a nadie. Y sí, sí, y terminó medicina y luego hizo una especialidad en neurología. Luego se fue a otro país y estudió neurocirugía. Y se quedó allá porque se destacó entre las personas y los posgradistas y ahora se quedó en otro país. Es un brillante neurocirujano. Entonces, a veces es como que pierde la esperanza o damos consejos a nuestra manera, pero no hay nada imposible primero para Dios y también el creer, porque pensaba también en este
en este joven, este niño endemoniado, que de pronto está escuchando todo lo que pasaba a su alrededor. Él también debe haber puesto, ¿sí? Yo, Sí. Hermana Lolita, creo que se silenció. sí, ya me silencié, pero no sé si se escuchó hasta el final, que yo decía que el niño también debe haber estado, es un personaje importante que debe haber escuchado todo lo que estaba pasando con el papá, con los discípulos y todo, y él debe haber puesto la fe en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Claro, seguramente estaba escuchando. Y sí, efectivamente, eso precisamente se aprende aquí. O sea, lo que, ¿se acuerdan ustedes que en muchos otros lugares les he comentado? O sea, cuando se presente un episodio, o sea, cuando tengamos, en términos generales, un problema, o nos presenten o nos pidan ayuda en un problema, alguna cosa, nunca se parte de una presunción, de, esto se trata así. No, no. Siempre hay que ser sumamente cautos, sumamente maduros para saber qué mismo está pasando. O sea, de hacer un buen diagnóstico, si se quiere. O sea, hagan cuenta que nos traen un enfermo de urgencias y como que si uno de primeras dijera, uy, no, hay que operar. No, ni siquiera le ha visto bien qué es, no le ha preguntado ni qué le pasa, ni cuántos años tiene y ya quiere operarle. O sea, es eso, o sea, como para que veamos el asunto. O sea, si es que algo se aprende aquí a ser muy metódicos, o sea, actuar con lógica, con sabiduría, pues. ¿Sí? A no decir, un endemoniado más, o venga, te reprendo, ese todo el tema. No. Hay que ser bastante maduros, bastante inteligentes, como el Señor nos ha hecho, y ponerlo en práctica, ¿ya? Y saber aconsejar, como decía nuestra hermana Lorgi, y saber actuar en esas cosas. Y saber que no siempre todos se van a solucionar los mismos casos, que no siempre todos los casos se van a solucionar igual. Es eso. Y que si es que detectamos alguna cosa que el Señor nos pueda hacer ver, como en este caso del papá, procurar la oración. O sea, que la persona entre a juicio, confiese, sea libre y entonces el Señor actuará de mejor manera, si se quiere. ¿Sí? Gracias, hermana Loquita. Alguien más estaba comentando algo, pero no le alcanza a ver quién era. ¿Alguien más? ¿No? No. Bueno, ¿Me escuchas? ¿Aló? Hola. ahora sí. ¿Aló? Es que estoy con el celular y se me hizo que estábamos. Ya está bien. Bueno, yo decía que, o sea, se está hablando de alguien que tiene epilepsia, aparentemente, ¿no? Entonces, cuando el Señor reprende a este ánimo o a esta cosa contaminante, eh, dice espíritu mudo y sordo. O sea, como que no es que no dice que el muchacho era mudo y sordo, Ujú. pero me puse a pensar, ¿por qué dirá esto? Entonces, no sé, es una idea que me viene, ¿no? Que, o sea, no hubiera llegado a tanto las manifestaciones en este muchacho si el padre hubiera confesado, no era mudo, y hubiera sido capaz de oír la voz de Dios. Él mismo hubiera sido libre pronto y no hubiera habido más consecuencias. Incluso el niño hubiera sido sano desde no tanto tiempo, ¿no? Porque parece que este no era tan niño, porque dice, desde niño le pasa esto. O Ujú. sea, ya parece que es una persona grande, ¿no? Entonces es el hecho, como mudo y sordo, no puedes oír la voz de Dios, no puedes oír porque estás mudo. ¿Y por qué estás mudo? Porque no has confesado tu pecado. Ujú. Esa idea me viene en medio de todo, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, así mismo es. De hecho, sí, es una de las cosas que se suele observar en este pasaje, porque en la parte de arriba, cuando el papá le presenta, le dice que tiene un espíritu mudo, pero cuando el Señor le reprende, le dice espíritu mudo y sordo. Así que también puede ser que lo mudo sea por el niño o por el hijo, porque eventualmente con el ataque no hablaba, y sordo por el papá. Y como le mandan no regresar más, pues
se entiende. La sanidad en todo caso no fue solo para el hijo, sino también para el padre. Efectivamente. Entonces, eso, fíjense ustedes. Entonces, este Y pasaje esto, igual. perdón, Sí. y esto de mudo también, o sea, es como por un tema de, como tú dijiste, incoherencia. Eh, Tal vez predicar una cosa y no actuar, porque te acuerdas con el episodio de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él queda mudo, ¿no? Porque él sabe los hechos maravillosos que Dios ha hecho con Abraham y los patriarcas, y cuando le dice, tu esposa va a tener un hijo, él, ¿cómo será esto? O sea, no puede, no, él es un sacerdote, es alguien que se entiende que para él está tan clara esa realidad de los hechos de la Torá, y no puede ver, y entonces dice, por cuanto fuiste infiel, entonces quedarás mudo hasta el nacimiento del niño. Ujú. Así es. Como que, no sé, esto de estar mudo y sordo, o sea, tiene mucho que ver con como ser infiel, ¿no? Para con Dios en el sentido de no exhibir fidelidad a su enseñanza, no, aquello que está escrito, pues repetirlo tal vez con la boca, como dice, me alaban de labios, pero su corazón, o sea, no entender, está fuera de la comprensión. Y a veces son cosas más sencillas que si tuviéramos como una actitud de niños, no sería tan fácil, pero a veces nuestra mente que está entrenada para otras cosas nos desvía. Así es. De hecho, a propósito de eso, para terminar, ¿no? Aprendí una cosa, y es que físicamente, incluso, o sea, biológicamente, nuestro oído está conectado con nuestra boca y con nuestra nariz, pero especialmente con la boca, por la mandíbula y todo esto. Por eso se acordarán ustedes que cuando se nos tapan los oídos, ¿qué nos mandan a hacer? Nos mandan a masticar chicle, por lo general, ¿cierto? Cuando viajamos de la costa a la sierra, de la sierra a la costa y se nos tapa los oídos, es mastique chicle o haga alguna cosa. Y algún otorrino, alguna vez que igual tuve un tema que pensé que tenía algún tapón, pero no ha sido, me dijo, o sea, puede masticar chicle, o si le preocupa el tema de los dientes, tal más, cante, o sea, cante, pero o sea, abriendo bien la boca. El tema es que se mueva la mandíbula para que se destape el canal auditivo, si es que estuviera tapado. Y ahí me conectó mucho con la palabra, porque precisamente algo que nos insta mucho los salmos, la palabra en general, es de estar constantemente repitiendo. Y una forma de hacerlo es a través del cántico, de cantar las palabras del Señor. Entonces, fíjense, ahí dije, incluso tiene un sentido pedagógico el tema de cantar canciones, o preferir tenerlas ahí en la boca de la lengua, canciones, cánticos que sean partes, extractos de la palabra del Señor, y cantarlos, porque eso abre los oídos. O sea, el acto de cantar, de abrir, mover la boca, cantar, y cuanto más la palabra del Señor, pues abre los oídos. Entonces me llamó mucho la atención, eso les quería comentar. ¿Sí? Entonces, fíjense, de eso precisamente va este pasaje de aquí. Exactamente, todos a cantar. Y fíjense, de eso va este pasaje, y pues sí, si no tenemos alguna otra pregunta, pues que podríamos ir terminando por hoy la grabación. ¿Sí? ¿Sí? Bendito Dios. Entonces.